revisión de las pensiones que superan el límite máximo legal para ajustarlas o, en su caso, cancelarlas. Aquí, pues obviamente es un problema de inequidad y de violentación de la legislación, de la ley. Aquí quiero poner unos ejemplos. Estas son las 10 pensiones más altas que hemos detectado. El límite máximo que marca la ley son 10 UMAS. Les aportan el 3.375% de su ingreso. El 90% lo seguirá haciendo de su salario base y en el caso del 9.7% será sobre su salario integrado, o sea, los de más altos ingresos. Es una medida, como se dice, de progresividad. Quien más tiene, ayuda más. Pero finalmente es el gobierno el que va a aportar aquí varios miles de millones de pesos para la mejoría del ISSSTE. Tienes que ver por completo el nuevo aumento a las pensiones por parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aviso para el ISSSTE y cómo queda el IMSS. El 9.7, menos del 10%, gana más de 10 UMAS y el 90.3% gana menos de 10 UMAS. Entonces a este 9.7, en lugar de que se le cobren las cuotas sobre la base del salario base, sería sobre el salario integrado. En el resto, que es la gran mayoría, más del 90%, se seguiría haciendo sobre su salario base. Ahora, quiero decir, adelante por favor, que quien aportará más será el gobierno. ¿Prestan un micrófono? Muchas gracias. Muy buenos días, presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Para la presidenta Claudia Sheinbaum es muy importante darle un gran apoyo al ISSSTE, un buen empujón al ISSSTE. Por eso hemos venido trabajando una serie de lineamientos que nos ha dado la presidenta y los expresamos en estos 25 puntos para la transformación del ISSSTE. Adelante. Esto es en el marco del segundo piso de la cuarta transformación para que el ISSSTE tenga una nueva etapa de mejoras sustantivas. Adelante. El objetivo es fortalecer los siguientes 4 ejes y derechos: salud, vivienda, seguridad social integral y combate a la corrupción y fortalecimiento financiero. Adelante. En materia de salud son los siguientes puntos. 1, poner en el centro a la derechohabiencia, garantizando cercanía y buen trato en la atención. Ese es un tema fundamental, son los destinatarios de todo lo que hacemos, los derechohabientes. 2, homologar los salarios del personal médico y de enfermería del ISSSTE con los del IMSS de forma gradual. 3, aumentar la plantilla de personal médico, de enfermería y de especialistas de diversas especialidades. 4, implementar en el ISSSTE el programa La Clínica es Nuestra, que ya tuvo mucho éxito en las clínicas del IMSS Bienestar, para dar mantenimiento y equipamiento con participación social. Adelante. Luego, en 5º lugar, llevar a cabo obras de mantenimiento mayor. En algunas unidades hacen falta obras grandes para su rehabilitación. 6, ampliar la nacionalización de hospitales, atenciones y servicios médicos. Como ustedes saben, se han nacionalizado varios hospitales, falta el de Tláhuac, y hay servicios integrales médicos que se nacionalizaron, como el de imagenología, el de hemodinamia, el de anestesia, pero están pendientes otros como osteosíntesis, laboratorios, banco de sangre y otros más. Adelante. En 7º lugar, disminuir los tiempos de espera para consultas, atención médica especializada y cirugía, que es un reclamo importante de la derechohabiencia. 8, garantizar la distribución y el abasto de medicamentos y material de curación. 9, fortalecer la prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Aquí la idea es el ISSSTE estar presente en las diversas dependencias
fomentando unidades laborales. 10, concretar acuerdos con el IMSS Bienestar y otras instituciones públicas de salud para que las personas puedan ser atendidas en la unidad médica más cercana, sobre todo en casos de urgencia. Así, por ejemplo, si alguien tiene un problema de salud por un accidente y su clínica del ISSSTE queda lejos y hay una del IMSS que está más cerca, entonces le atiende en la del IMSS. Son convenios interinstitucionales. En el caso de vivienda, tenemos los siguientes puntos muy importantes. 1, priorizar el acceso a la vivienda para los trabajadores de menores ingresos, porque con la tendencia neoliberal, los trabajadores de menores ingresos estaban fuera, porque solo se daban créditos, ya no había otras opciones y el trabajador no encontraba cómo colocar su crédito en el mercado inmobiliario, sobre todo el de más bajos ingresos. Luego, en siguiente lugar, beneficiar a más de 400,000 acreditados de FOVISSSTE con las siguientes medidas. 1, eliminación de requisitos. Por ejemplo, cuando quiere liquidar un trabajador su crédito, tiene que llevar otra vez sus papeles, un montón de cosas que vamos a quitar. Pero también con liquidaciones, congelamientos, quitas y condonaciones. El FOVISSSTE tiene algo más de 800,000 créditos activos, pero estos beneficios van a llegar a más de 400,000, o sea, se va a beneficiar a la mitad de los acreditados del FOVISSSTE. Adelante. De estos puntos, uno muy sensible es condonar las deudas de los derechohabientes que ya pagaron más de 2 veces su vivienda. Ahí lo que se va a hacer es una condonación, es decir, que ya no paguen más, cancelarles lo que reste de adeudo. 14, facilitar la construcción de vivienda para las y los trabajadores que viven en suelo de propiedad social. Esa es una demanda de trabajadores, sobre todo del sureste del país. Luego, 15, promover acuerdos amistosos para solucionar créditos de personas que dejaron de ser derechohabientes. Hay quien trabajaba en el Estado, luego dejó de trabajar ya en una dependencia de gobierno, pero se quedó con un crédito del FOVISSSTE, cambiaron sus ingresos, deja de pagar y ni el FOVISSSTE recibe recursos, ni la persona tiene la liquidación de su crédito y obtiene su vivienda. Entonces ahí vamos a generar acuerdos amistosos, se les llama, para que puedan pagarle algo al FOVISSSTE y entrar en un esquema que permita que lleguen a liquidar su pago. Luego, 16, proponer la reforma a la ley del ISSSTE para que el FOVISSSTE pueda adquirir, rehabilitar, mejorar y construir vivienda que sea adquirida por los trabajadores o rentada a bajo costo. Esta es una reforma fundamental de gran interés para la presidenta y obviamente para las y los derechohabientes, porque en la etapa neoliberal le quitaron al FOVISSSTE la atribución para poder contratar la construcción de vivienda, solo podía dar créditos, era la función que tenía nada más. Y esto va a ayudar también a la economía. En materia de seguridad social integral hay varios puntos. Uno de ellos es garantizar que todas las personas trabajadoras que soliciten préstamo individual lo obtengan. Podríamos decir que en este momento todas las personas que solicitan préstamo personal lo están obteniendo. Pero luego hay gestores que dan a entender que es gracias a ellos que tienen un crédito los trabajadores y no es así. Entonces se va a dar crédito a aquel que lo solicite. Y la figura del sorteo solo la vamos a mantener en caso de que haya sobredemanda. O sea, cuando tengamos muchísimas solicitudes y en efecto no alcance, se utilizaría la figura del sorteo. Pero si no es así, no se va a utilizar sorteo, se da el crédito directamente. Luego, 18, garantizar el otorgamiento de pensión de viudez a trabajadoras y trabajadores en activo, porque había algo en el reglamento que lo impedía. Entonces, una trabajadora quedaba viuda y como era trabajador en activo, se le negaba la pensión de viudez. Pero ahora ya va a hacerse la modificación
para que si una trabajadora o un trabajador que está en activo queda viudo, pueda tener el acceso a la pensión de viudez independientemente de que siga siendo trabajador. Adelante. 19. Impulsar un paquete de turismo social para aprovechar la infraestructura construida por la Cuarta Transformación. Ustedes saben que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se construyó mucha infraestructura y a esto le hemos llamado el paquete turístico 4T. Sales del AIFA, viajas en Mexicana de Aviación, llegas al aeropuerto de Tulum, te hospedas en los hoteles Tren Maya, viajas por el Tren Maya. Todo es infraestructura de la Cuarta Transformación y ya el ISSSTE va a tener, ya tienes de hecho el paquete turístico 4T. Adelante, por favor. Luego 20, fortalecer las tiendas que tiene Superiste. Aquí quiero decirles que en el lapso que nos ha tocado ahora, ya las tiendas Superiste mejoraron ventas en un 33% y le vamos a incorporar perecederos, otros productos básicos a bajo costo, incorporar proveedores locales y el mantenimiento integral de los establecimientos, esos en las tiendas que tiene actualmente el ISSSTE. 21, este es un tema muy importante, vamos a hacer una revisión integral y el estudio necesario para mejorar las pensiones más bajas. Ya con la presidenta en la mesa de salud estamos analizando escenarios, pero todavía falta puntualizar algunas cosas. Luego, en el combate a corrupción y fortalecimiento financiero, tenemos la revisión de las pensiones que superan el límite máximo legal para ajustarlas o, en su caso, cancelarlas. Aquí, pues obviamente es un problema de inequidad y de violentación de la legislación, de la ley. Aquí quiero poner unos ejemplos. Estas son las 10 pensiones más altas que hemos detectado. El límite máximo que marca la ley son 10 UMAS. La UMA debe estar este año como en 33,000, 34,000, bueno, 10 UMAS, perdón. 10 UMAS son como 34,000 pesos. Pero si ustedes observan, hay una pensión de 309,000 pesos que el ISSSTE paga desde el año 2002. 267,000, 210,000, 179,000, 172,000, 147,000, 139,000. Bueno, de estas 10, como 7 son superiores al ingreso de la Presidenta de México. Y aquí, bueno, ponemos qué institución es la que otorgó. En varios casos de estos 10, 4, el ISSSTE otorgó estas pensiones directamente y en 6 casos fueron órganos del Poder Judicial. Bueno, acá está cuál era la plaza de adscripción correspondiente. Como verán, en algunos casos no tiene lógica ni siquiera el ingreso. Distrito, materia administrativa. Último puesto, maestra de jardín de niños. Maestra de jardín de niños, enseñanza de secundaria técnica. Pero acá hay otro caso. El secretario general de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Antes de irse, garantizó esta pensión. Desde el 95 cobra. Entonces, esto lo vamos a revisar. La ley del ISSSTE nos da facultades porque señala que en cualquier momento el ISSSTE puede revisar la legalidad de las pensiones y además ajustarlas o cancelarlas en su caso. Se puede revertir. De hecho, estamos ahorita en el proceso de revisión y se está cuidando el debido proceso, el derecho de audiencia, para poder llevar a cabo el procedimiento adecuado. Adelante, por favor. Luego, 23 es recuperar espacios físicos del ISSSTE que indebidamente ocupan fundaciones privadas que lucran con el nombre de la institución. Entonces se presentan como si fueran una fundación del ISSSTE y obtienen determinadas donaciones y el ISSSTE no tiene el menor conocimiento de ello. Entonces aquí tenemos 27 espacios de una fundación, ya recuperamos 12, faltan 15, incluso hay sentencias en algunos casos y no las ha cumplido esta fundación privada. ¿Qué hace?
Es más, algunos de esos espacios los subarrendaron. Entonces, bueno, esto lo estamos corrigiendo para que el ISSSTE pueda aprovechar su patrimonio adecuadamente. 24, recuperar adeudos que diversas entidades y dependencias tienen con el ISSSTE y con el FOBISSSTE. Ya estamos en esa tarea, por ahí también podemos recuperar recursos. Y 25, que este es un tema fundamental, que tiene que ver con todo lo anterior. ¿Cómo resolvemos mucho de lo planteado? Bueno, impulsando una reforma a la ley del ISSSTE para el caso de los seguros de salud, para que las cuotas de los servidores públicos con más altos ingresos y las aportaciones correspondientes que tiene que dar las entidades federativas, las entidades y las dependencias, se calculen sobre el salario integrado. Aquí, como saben, hay salario base y salario integrado. Adelante quiero mostrar, el ISSSTE cuenta con poco más de 3 millones de afiliados en activo, el 9.7, menos del 10%, gana más de 10 UMAS y el 90.3% gana menos de 10 UMAS. Entonces, a este 9.7, en lugar de que se le cobren las cuotas sobre la base del salario base, sería sobre el salario integrado. En el resto, que es la gran mayoría, más del 90%, se seguiría haciendo sobre su salario base. Ahora, quiero decir, adelante por favor, que quien aportará más será el gobierno, porque estos son los seguros de salud, estos son los que el gobierno aporta, tiene dos aportaciones el gobierno, una de 7.375%, otra de 0.72%, que actualmente para todos se calculan sobre la base del salario base, y en el caso de ese 9.7% de servidores públicos se calcularía sobre el salario integrado. Y los servidores públicos de todos los niveles aportan el 3.375% de su ingreso. El 90% lo seguirá haciendo de su salario base, y en el caso del 9.7% será sobre su salario integrado, o sea, los de más altos ingresos. Es una medida, como se dice, de progresividad. Quien más tiene, ayuda más. Pero finalmente es el gobierno el que va a aportar aquí varios miles de millones de pesos para la mejoría del ISSSTE. Adelante. Aquí quiero señalar que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se incorporaron 192 equipos, como hemos dicho aquí, de hemodinamia, anestesia, tomógrafos, mastógrafos, resonadores magnéticos, en fin, en 135 unidades médicas de 30 estados. También se construyeron, como saben, las clínicas hospitales de Los Cabos, Baja California Sur, y de Palenque, en Chiapas. Adelante. Se iniciaron otras obras y ahorita comento, se concretó recientemente la nacionalización de los hospitales de Villahermosa, Tabasco, Tepic, Nayarit y Mérida, Yucatán, que comenzó en la administración pasada y se concretó ya en esta. Adelante. Y en este año se van a inaugurar y poner en operación 5 nuevos hospitales: el de Pachuca, Hidalgo, Torreón, Coahuila, el de Tlajomulco, Jalisco, el de Tampico, Tamaulipas y Acapulco, Guerrero. Ahora bien, con todo esto, adelante por favor. No obstante, el ISSSTE sí requiere una renovación en su infraestructura. De las unidades médicas del ISSSTE, 265 tienen más de 30 años, 225 más de 40 años, 185 más de 50 años y 45 más de 60 años. Eso quiere decir que hace falta una inversión para la renovación de nuestra infraestructura. Adelante. Y
el ISSSTE tiene, o los médicos del ISSSTE tienen los ingresos más bajos del sector salud. Entonces hace falta la homologación, que tiene que ver con esta unificación que nos ha planteado la presidenta, de tal forma que cada vez sea más un solo sistema de salud. Adelante. Por las razones expuestas, estamos desarrollando estas 25 acciones que se rigen por ejes como progresividad, austeridad republicana, la formación de nuestro personal, innovación tecnológica, la simplificación administrativa, la igualdad de género y amor al pueblo y humanismo. Esos son los 25 puntos, Presidenta. Estamos a la orden. Gracias, Martí.